Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de el ingeniero Luis Javier Mona Peña, que es del Instituto Tecnológico de Saltillo. Nos va a presentar la conferencia de la filosofía numérica pitagórica, en la cual también les va a servir igual sirve mucho, ¿verdad? De conocimiento filosófico. Es una conferencia, de hecho, para todo público en general. Igual agradezco también la colaboración del querido hermano Carlos Guevara, también se dedica a cuestiones así docentes. ¿Qué nos puedes decir? Tanto la revista América Hoy Nuevo Tiempo es una revista de arte, ciencia y sociedad, que es una revista que igual pueden colaborar ustedes. De hecho, ahorita están entrando los estudiantes del profesor Fabián Chilis, que es de filosofía. Bienvenidos sean, directo desde Saltillo, Coahuila, México. Y espero que disfruten esta conferencia. Le concedo la palabra a, eh, a Carlos Guevara, querido hermano. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. Agradecerles primero que nada su presencia y su interés por las conferencias que hemos estado llevando a cabo. Esta sería la segunda conferencia que decidimos hacer con el Círculo Potosino de Estudios de la Masonería y la revista América Nuevo Tiempo. Y bueno, pues agradecerle también al querido hermano Luis Javier Mona Peña, que hoy nos va a dar luz y agradecerle su tiempo para estas conferencias, darle la bienvenida. Pueden encontrarnos en Facebook como Círculo Potosino de Estudios de la Masonería. También pueden encontrar la revista América Hoy Nuevo Tiempo. Y y ahí nos pueden poner sus comentarios, dudas y cuestiones que tengan. Pueden estar ahí a través de esas redes sociales, estaban enterados de las siguientes conferencias que vamos a hacer. Y ahí también encuentran la conferencia pasada, que fue del ocultismo a la magia contemporánea. También ahí en las redes sociales la pueden ver. Y bueno, pues nada más agradecerles su presencia, querido hermano Luis Javier Mona Peña. Bueno, pues estamos aquí atentos a la luz que hoy va a vertir. Y muchas gracias. Gracias, mi hermano Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Como ya lo comentó nuestro hermano Irving y nuestro hermano Carlos, yo soy Luis Javier Mona Peña. Yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Saltillo y masónicamente trabajo en la Logia Fraternidad 4 del Oriente de Saltillo, Coahuila. Es una logia centenaria, tiene ya casi 102 años. Pertenecemos a la muy respetada Gran Logia del Estado de Coahuila, Benito Juárez, y he tenido el honor de ser Past Master, bueno, venerable maestro y ahora Past Master de esta importante logia del quehacer coahuilense. Y esta plática que del día de hoy es una plática corta en el sentido de que de Pitágoras hay una gran cantidad de información y su escuela pitagórica incluía muchísimos ámbitos de la cuestión filosófica. Y aquí en específico vamos a centrarnos a algunos, principalmente de la cuestión de los 10 primeros números. Antes de empezar, mando un saludo a todos los asistentes, les doy las gracias por su puntualidad y sin más ni más, empezamos ahora. Bien, si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer al final de la misma. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy en esta plática entre amigos, entre gustosos de aquellas cuestiones no tan comunes que podemos saber del quehacer de la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pitágoras, que Pitágoras es muy conocido en la cuestión universal, pero principalmente por el teorema de Pitágoras, que es una aplicación muy importante dentro de las matemáticas, pero tomando en cuenta la gran cantidad de información y de enseñanzas que los pitagóricos tuvieron, es algo muy pequeño, ¿no? Pitágoras vivió aproximadamente entre los años 580 y 500 antes de Cristo,
y su filosofía fue muy importante porque la fue consiguiendo a través de sus múltiples viajes a través del mundo, pues él era griego, pero viajó a Medio Oriente, viajó a la India, viajó a Egipto, entonces de todos esos lugares donde estuvo, se inició en los grandes misterios, por ejemplo, los egipcios, y ahí aprendió muchas de las cuestiones que después implementó allá en su natal Grecia, en Samos, para ser más específico, y fundó una secta que le llaman secta filosófico-religiosa. Estaba muy inspirado en lo que es el orfismo, o sea, de Orfeo. Recordemos que Orfeo es otro gran personaje de la historia universal, que era un iluminado que tenía una voz sin igual, de ahí la famosa leyenda del canto de las sirenas, cuando Orfeo las endulzaba con ese canto, pero ese canto se refería mucho a la cuestión de sabiduría, ¿verdad? Esos miembros de la secta religiosa, o los pitagóricos, religiosa filosófica, para poder entrar tenían que hacer grandes sacrificios y tenían que tener mucho conocimiento fundado numéricamente en varios números que en la masonería son muy importantes, en específico el 3, el 5 y el 7. Tenían que pasar 3 años para que fueran aceptados como miembros en sí de la orden de los pitagóricos. En esos 3 años, realmente allá sí, o sea, no era especulativo, sino que era realmente aplicable. No tenían voz ni voto, sino nada más estaban ellos aprendiendo. Después de 3 años hacían ciertos exámenes y podían pasar al siguiente nivel, donde otra vez tenían que encauzarse en los secretos que le llaman para los no iniciados. Es muy, muy interesante la cuestión de los pitagóricos y su forma de iniciarse. Trae muchas cuestiones de los cátaros, trae muchas cuestiones de allá de Oriente Medio, y en específico ahí de la secta bueno, no secta, sino la cuestión religiosa que derivaba de las 12 tribus de Israel, donde estaba San Juan Bautista, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento principal de los pitagóricos? Bueno, Pitágoras era un enamorado de la naturaleza. Y al ser un enamorado de la naturaleza, su poder de observación era muy poderoso. Y él checaba, él veía, él observaba cómo muchas cuestiones de la naturaleza se relacionaban con números. Y esos números, entonces, para él dejaron de ser simples elementos de conteo o aritméticos, sino que para él los números empezaron a significar cuestiones tangibles, cuestiones que explicaban la concepción del universo. Y con esa cuestión de analogía que él llegó a desempeñar, al estudiar las cuestiones del universo, del macrocosmos, empezó a hacer analogías con el microcosmos, que es una gran parte de lo que la masonería trata todavía. O sea, lo que está arriba está abajo. Entiende lo que está en el universo y te comprenderás a ti mismo. Los pitagóricos empezaron a checar la cuestión de la representación numérica a través de puntos y dentro de los números, y descubrieron muchas relaciones muy interesantes de los mismos, o sea, hablando de los números. Por ejemplo, podemos ver en esta diapositiva varias representaciones de varios números triangulares, números cuadrangulares, números tetraédricos, que fueron enlazándose para crear o para explicar muchas situaciones de la naturaleza. Recordemos que en esa época todavía no existía el cálculo, o sea, todavía no se desarrollaba como tal, entonces era una cuestión aritmética lo que más estaba en apogeo. Pitágoras, junto con los pitagóricos, son los creadores, por así llamarlo, del quadrivium, o de las 4 ciencias liberales numéricas, que estamos hablando de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, donde la aritmética obviamente es la base de todo, porque al momento de hacer la cuestión numérica del conteo, podían hacer cuestiones de mediciones como la geometría, cuestiones incluso musicales, como puede ser las diferentes escalas musicales. Ellos experimentaban mucho con los monocordios o los tetracordios, que son instrumentos de cuerdas. Y la astronomía, pues, era una extrapolación de lo que se veía aquí en relaciones numéricas. Y por eso los 7 planetas antiguos, los 7 planetas principales, tienen una relación muy interesante y
y análoga, o sea, ahí se ve una mano inteligente, ahora sí que un gran arquitecto del universo en ese sentido de la relación que hay entre ellos, las distancias, e incluso algunas cuestiones como los llamados sonidos celestiales que tienen cierta onda de frecuencia, o sea, cierta afinación muy semejante a lo que se utiliza en la afinación moderna. Los pitagóricos crearon la palabra cosmos para indicar precisamente la belleza del universo. Y para ellos todo lo que existía, todo se representaba con el número 1, que era la gran mónada, ¿no? Así le llamaban. La masonería adoptó mucho de estas cuestiones, muchas de estas enseñanzas en ese aprendizaje de los pitagóricos y después de los neoplatónicos, en cuanto a las matemáticas y la importancia que tienen en la explicación de muchas cuestiones naturales, o sea, en específico cuestiones gnósticas, sin que yo esté hablando de gnosticismo como una cuestión de una secta o de una rama religiosa del catolicismo o del cristianismo, sino como la gnosis de las cosas la ciencia oculta de los mismos. Entonces, las matemáticas ahí son fundamentales, hablando desde la geometría sagrada, hablando de la proporción divina, hablando de series como las series de Fibonacci. La masonería adoptó muchas de esas cuestiones que ya traían o que ya habían estudiado los pitagóricos y algunas otras sociedades. De ahí el nombre de números sagrados. Y ese nombre de números sagrados también vamos a ver cómo los pitagóricos asociaban a ciertos números características muy interesantes y que explicaban precisamente el comportamiento de por ejemplo, de la crecida de los ríos o de la cuestión de las cosechas, con la simple observación, con la astronomía o con la aritmética y la geometría. ¿Qué es la geometría? O sea, la geometría para los pitagóricos no era simplemente la cuestión de figuras geométricas, sino que la geometría significaba, ahora sí que literalmente, todo lo que son matemáticas. Entonces, hablando de cualquier derivado numérico, era geometría, era la madre, era el principal. Y de ahí salían ciertas ramas matemáticas, como la aritmética, como pues, lo que decía de las cuestiones musicales, la música, la astronomía, y después se fue evolucionando a otras cuestiones donde ya los pitagóricos no pudieron explicar ciertas cosas y entran los números fractales, entran los números racionales, etc. La geometría, como lo pongo en esta diapositiva de 2 citas, el arte geométrico de la masonería en particular proviene directa o indirectamente de la geometría y la aritmética pitagórica. ¿Por qué no antes? Porque no hay registros, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, no significa que no haya, al menos que yo tenga conocimiento, de que antes de los pitagóricos se hablara como tal. Incluso a los pitagóricos se les acuña el término matemática, esa cuestión. Dice Paul Tannery, es un matemático francés e historiador de las mismas matemáticas, que la geometría brotó completa el cerebro de Pitágoras, al igual que Minerva saltó enteramente armada del de Júpiter. Y los pitagóricos fueron los primeros en estudiar la aritmética y los números. Entrando un poco más a detalle de la cuestión matemática de los pitagóricos, vemos cómo, en esta diapositiva pueden ver cómo representaban el número 1. El número 1 era el principio de todos los números, o sigue siendo el principio de todos los números, pero no como una cuestión, vuelvo a lo mismo, de conteo, sino una concepción, una filosofía del todo. O sea, en el 1 está todo. Entonces, el 1 era una representación de Dios. Está todo ahí, es el principio de todo lo que existe. Todo lo que se deriva de él, o sea, todo lo que existe después del 1, sigue siendo el mismo 1, pero en diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el 2 es la dualidad del número 1, o sea, el principio, por ejemplo, principio masculino, principio femenino, el alfa, el omega, entre otras muchas clasificaciones que se le puede dar a los diferentes extremos de un mismo elemento. Y esto también se ve por ejemplo, los principios herméticos, donde se habla de esa
de esa cuestión del equilibrio o esa cuestión de que todo es parte de lo mismo, pero en diferentes medidas. Y esas diferentes medidas es, para los pitagóricos, lo que significaban el resto de los números, pero todos eran parte del 1. A excepción del número 2, que se forma con la división del 1 o los dos extremos del 1 o el 1 más 1, como lo quieran ver. Todos los demás números son resultado de la suma de otros, todos. O sea, el 3 pues es el 2 más 1, el 4 pues el 4 más 1 o el 3 más 2. El 5 pues hay diferentes combinaciones numéricas que nos pueden dar el 5. El 1 y el 2 gozan de la propiedad de los números de que solo estos son generados a través del 1 y su derivación. Nadie más. Por ejemplo, el 3 solo puede obtenerse a raíz de los números de la mónada y la diada, o sea, del 1 y del 2. Y el 3 es ese principio de equilibrio o esa representación ya aterrizada, por así llamarlo, de lo que es, de lo que es el número 1. O sea, el 1 como concepción a el 3 como algo tangible. Sigue siendo el 1, pero ya como una cuestión de un plano o una superficie. Ya es algo que se puede hacer tangible. Para los pitagóricos todos los números tenían que ser espaciales. Con espaciales no me refiero a que sean en tercera dimensión o que tengan X, Y, Z, sino con espaciales me refiero a que tenían, que significaban algo físico, o sea, que tuviera una razón de ser y lo podían ellos ver o lo podían ellos concebir. En ese tenor, los pitagóricos no concebían el cero como tal, o sea, el cero no lo consideraban un número porque para ellos era inexistente, tenía que representar algo. Y por eso todo lo que vamos a ver en esta presentación empieza del 1. O sea, el 0 para los pitagóricos no era algo que existiera. Todo empezaba a raíz del 1. Para los pitagóricos veían la cuestión de los números pares e impares y lo asociaban con diversas cualidades o diversos elementos. Por ejemplo, el número impar era lo masculino, el número par era lo femenino, la derecha es impar y la izquierda es par. Si ustedes, los que estén dentro de la masonería, pueden ustedes ya concebir también que la masonería tiene algo similar. Es una cuestión de energías, la energía masculina, la energía femenina, o lo que es el sol, lo que es la luna, etcétera, etcétera. Entonces aquí los pitagóricos fueron de los primeros que vieron hicieron esa división entre los números pares e impares con diversas energías. ¿Dónde podemos encontrar esta situación de los números pares e impares? Por ejemplo, el número 3, pues puede ser en la edad iniciática, en el número de luces que hay en una logia y en un templo, las joyas de los hermanos, cuántos hermanos componen un taller, todo eso si se fijan y sin afán de entrar a una cuestión que sea de secrecía, sino que es algo pues relativamente común, la mayoría de las cuestiones masónicas son números impares. Ahora bien, aquí empieza una cuestión muy interesante de cómo veían los pitagóricos el universo. El número uno es un punto, como ya lo vimos en una diapositiva anterior. El número 2 son 2 puntos, entonces los pitagóricos unían esos 2 puntos y creaban una línea. O sea, es como se crea una línea del punto A al punto B, se saca una recta o una curva, bueno, aquí vamos a ver una recta, y forman una línea. El número 3 se decía que era la síntesis de la diada y de la mónada, es decir, del 1 y el 2. Y el número 3 ya crea un plano, como lo pueden ver en la diapositiva, ya crea el plano con sus X, el eje X, el eje Y, entonces ya crea un plano o una superficie. Entonces aquí es donde la cuestión de lo que les decía ahorita, de que tiene que ser algo que existe, empieza a tomar forma, porque ya es algo que se puede representar en un plano, que ya puede tener masa, que ya puede tener, conforme vamos avanzando, vamos a ver que también puede tener volumen. Es parte de la creación, así lo veían ellos. O sea, el 1 es un punto, el 2 crea una línea, con el 3 crean una superficie y
conforme vamos aumentando de números, vamos agregando dimensiones y va cambiando la concepción numérica de lo que se puede generar. Hablando del número 2, el número 2 es el único número cuya suma y multiplicación por sí mismo da el mismo resultado. Es decir, 2 más 2 es igual a 4 y 2 por 2 es igual a 4. La tríada principal o la terna principal, que es la primera y consecutiva, obviamente que sería el 1, 2 y 3, también tiene esa característica. 1 más 2 más 3 es igual a 1 por 2 por 3, que sería 6, ¿verdad? Entonces, esa tríada principal o tríada primera es muy importante y todo se resume a ella, aunque la cantidad de números tienda al infinito. Todo se va a resumir a ella utilizando la adición y simplificación teosófica, si es que alguno de ustedes la ha oído nombrar, y si no, creo que más adelante viene algo de eso, aquí en esta presentación. Los números triangulares, que son de los más importantes, ya porque ya comprendían o ya podíamos nosotros ver un plano, son aquellos que pueden recomponerse en un triángulo equilátero. Y su representación era por medio de puntos. Entonces pueden ver en la diapositiva cómo se representaba el 1, y luego cómo este número, o sea, el 3, ya empieza a formar aquí un triángulo equilátero. El siguiente número triangular tiene que formar también un triángulo equilátero, entonces no es el 4, en este caso es el 6. Y así sucesivamente. La última línea que ustedes pueden observar en la imagen es lo que le llamaban el nomón que le decían los pitagóricos, que es ese factor que crea el siguiente número, en este caso, número triangular. Esto se puede hacer también a través de un algoritmo muy simple de obtención de números triangulares, y es nada más haciendo una fila de números consecutivos lineales. En este caso estamos hablando, van a ver que todo va del 1 al 10, porque dentro de los 10 primeros números, los pitagóricos explicaban todo, del 1 al 10. Entonces abajo tenemos la generación de números triangulares, sería simplemente sumar cruzado las columnas, es decir, 1 más 2 es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, y así sucesivamente hasta formar el 55. Y su representación espacial por forma de puntos es la que ustedes pueden ver en la parte inferior. Por definición, el enésimo triangular es la suma de los primeros n números enteros de la sección anterior. Para los pitagóricos no concebían los números irracionales, por eso todo también lo van a ver a través de números enteros y positivos. Tampoco existían los números negativos. Los números cuadrangulares es ahora cómo representar matemáticamente rectángulos, y esos rectángulos empezaron a explicar algunas cuestiones obviamente de ángulos y también de superficies, pero ya con una robustez mayor. Se dice que el 3 es uno de los números perfectos porque crea el triángulo, y el triángulo es la figura geométrica más simple, pero también más poderosa que existe filosóficamente hablando. Esa energía que fluye entre el 1 y el 2 y el 3 en forma de triángulo equilátero lo han manifestado, lo hemos visto, más bien dicho, en muchas civilizaciones antiguas, a través de las pirámides, a través de algunas otras, por ejemplo, los monolitos, los obeliscos, muchos de ellos tienen cuestión triangular, porque el 3 es el número perfecto y la figura simple geométrica, o sea, la figura geométrica más simple que se puede hacer. El 4 ya empieza a tener otras enseñanzas y otras características. El 4 ya empieza a hablar de materia, ya empieza a hablar de cuestiones tangibles. ¿Cómo se crean los números cuadrangulares? De una forma muy similar a la anterior, pero aquí utilizando la ley de los números impares. Entonces podemos ver que esta sucesión de números que vemos en la parte inferior son los números impares. El 1, el 3, el 5, el 7 son los 10 primeros. Y luego, ¿cómo se forman los números cuadrangulares? Pues simplemente haciendo una suma cruzada como en el ejemplo anterior, o sea, la cuestión de los triangulares. 1 con 3, me da el 4, 4 más 5 me da el 9, el 9 más 7, 16. Y si se fijan aquí abajo, también pueden observar que los números cuadrangulares son aquellos números que tienen una raíz cuadrada, pero de un número natural, es decir, no tienen números fraccionales. Entonces pueden ver que aquí están los números cuadrados, el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36, pues son la exponenciación de doble, o sea, multiplicado por sí mismo, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, etcétera, hasta el 10.
aquí está su representación en forma de los puntos, que es como lo hacían los pitagóricos, y esa ley de los números impares es muy importante en la cuestión de ingeniería, tanto así que Galileo, a través de esta fórmula, realizó su fórmula del movimiento uniformemente acelerado. Tiene muchísimas aplicaciones en cuestión de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, bueno, que va a ser, aunque es parte de la mecánica, pero ya más específico, por las cuestiones de cómo precisamente se crea ese movimiento uniformemente acelerado. Y entramos a cuestiones de control de procesos, control de, por ejemplo, controles, hablando un poco de ingeniería, controles lineales, uniformemente variables en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. A través de una ley tan simple como la ley de números impares, se llegó por muchos grandes ingenieros y científicos a fórmulas tan importantes como esta que está en la diapositiva. Los números tetraédricos no son iguales a los números cuadrangulares, aunque tradicionalmente tetra habla de 4, pero no se refiere a que sean números cuadrangulares, sino que se refiere a que tiene una dimensión extra a la que tenía el número 3. Entonces, el número 3 podíamos tener una representación plana o una representación superficial en un plano, vale la redundancia, en un eje, unas coordenadas X y Y, pero el número 4 le agrega una dimensión más, que sería la Z. Y en esta dimensión Z, ¿qué es lo que se crea? Se crean números tetraédricos y significa que ya son números que tienen volumen. Ya tienen representación espacial, pero ahora sí un espacio de 3 ejes. Ya podemos tener, ahora sí, pirámides, podemos tener prismas, podemos tener esos sólidos platónicos que probablemente ustedes conozcan en su representación espacial. Entonces aquí pueden ver como una representación de los puntos, pero ya agregando un cuarto número que sería la tercera dimensión o el eje Z. Tenemos el 1, pero fíjense que ya es esférico, o sea, el 1 ya como esfera, el 4 que sería agregándole el 3, aquí se le agrega después el otro 3, se van agregando en esta forma como el algoritmo de 4 en 4 para crear el siguiente número tetraédrico. Esta diapositiva que ustedes pueden ver en su computadora es un resumen de la generación de los números triangulares y tetraédricos que son de los principales para los pitagóricos. Entonces, vean que la primera fila es una asociación de números 1, ¿sí? Es el 1, la unidad. La segunda fila son los números lineales del 1 al 9, o sea, la primera eneada que se le conoce. Y de ahí está la generación de los siguientes números, en específico los triangulares y los tetraédricos. ¿Y cómo se generan? Pues es muy simple, se pueden generar de dos maneras. Uno, por ejemplo, aquí les puse el ejemplo número 5. El número 5 se genera en esta línea, por ejemplo, si sumo todos los de la fila anterior, el renglón anterior, hasta la posición que le corresponde al número que me interesa. Por ejemplo, el 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero el 5 también lo puedo generar si empiezo a cruzar las filas. Entonces, se genera con el número que le antecede en posición, o sea, n-1 al que yo quiero, más el que está en la posición n, pero de la línea superior o de la fila superior. En este caso, por ejemplo, si quiero el 5, tengo el 4 más 1. Si quiero el 6, tengo el 5 más 1. Si quiero, por ejemplo, el 35, aquí el número tetraédrico, pues sería su generación va del número anterior, que sería el 20, con el 15 que está arriba de él. Entonces aquí lo pueden ver muy simple. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, y aquí generamos los números triangulares, los 9 primeros. Los números tetraédricos sería con la fila anterior, entonces 1 más 3, 4, 6 más 4, 10, 10 más 10, 20, y así genero la siguiente fila de números tetraédricos. Si se fijan, es algo muy simple, pero para llegar a esa conclusión y filosóficamente verlo, analíticamente más bien dicho, haber llegado a eso, pues no fue algo simple, aunque para nosotros lo puede hacer ahora. Pero esto se generó a través de la observación muchas veces, ¿no? Del sol, de las sombras que proyectaba, incluso una cuestión de cómo se iban generando, cómo se iban desarrollando las plantas. Hay una proporción ahí inteligente también en cómo van creciendo las hojas, cómo van creciendo las ramas, hablando, por ejemplo, de geometría sagrada.
un matemático muy, muy famoso y un genio de los mismas, que era Blaise Pascal, a sus veintitantos años, no recuerdo exactamente cuántos, 22, 23 años, genera lo que se llama su triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal estaba pensado para resolver ecuaciones o polinomios de n grado. En este caso, aquí en esta tabla pueden ver algunos de ellos. Y si se fijan en el triángulo de Pascal, es básicamente los números 1 que estábamos hablando del algoritmo anterior, toda la fila de unos, y luego toda la fila de números naturales, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n. Aquí está representado nada más hasta ese renglón. Y luego los triangulares, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, los tetraédricos, y así es como se generaban los resultados. O sea, por ejemplo, un binomio al cuadrado, pues este sería orden 0, orden 1, orden 2, 1, 2, 1, aquí están los factores, o más bien dicho, las constantes, 1, 2, 1, al cubo, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Entonces, es una forma muy simple de resolver un polinomio al grado n, utilizando esa cualidad de los números y su generación en forma natural de números triangulares, números tetraédricos. Y aquí en este triángulo de Pascal también se ve otra situación muy interesante que probablemente lo puedan ustedes relacionar. Este triángulo de Pascal, aunque está pensado originalmente para resolver polinomios de n grado, su utilización es amplísima en el mundo real o en el mundo actual, desde sistemas biológicos, sistemas económicos, sistemas de ingeniería, ya sea mecánicos, electrónicos, algoritmos computacionales. El triángulo de Pascal es fundamental para muchos de esos algoritmos. Aquí está otra vez el triángulo de Pascal. Sin embargo, ahora pueden ver una característica extra. Si nosotros sumamos los números del triángulo de Pascal en la diagonal, como lo pueden ver en la diapositiva, generamos estos factores. El 1, y luego 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 1 más 3, 4 y 1, 5, 1 más 4, 5 y 3, 8, y así sucesivamente. Y estos números, el 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, es una serie numérica muy famosa. Si alguno de ustedes lo puede visualizar, esa serie es la serie de Fibonacci. Esa serie de Fibonacci es otro de los puntos muy interesantes de la cuestión matemática, porque esa serie de Fibonacci explica muchas de las patrones que utiliza la naturaleza para la creación de los seres vivos, o sea, y del universo. O sea, hablando del macrocosmo y hablando del microcosmo, podemos ver las nebulosas, podemos ver la forma de que están hechas, por ejemplo, ciertos patrones de plantas, de las flores, de los ojos de insectos. Son espirales la mayoría de ellos y siguen un orden de la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci no es más que sumar los valores en esa serie, la anterior, y llegar a la actual. O sea, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13, y así sucesivamente. Y conforme va avanzando esta sucesión numérica de Fibonacci, se va acercando a un número o un patrón numérico también muy conocido dentro de la filosofía matemática, de la masonería y en otras corrientes filosóficas, que es el número áureo, o la proporción áurea, mejor dicho, ese 1.61, no sé qué tantos más. Es esa proporción que se da de dividir el número que le sigue contra el anterior y va llegando o va tendiendo a esa proporción divina. También pueden ustedes encontrar una gran cantidad de información y de videos sobre lo que es la proporción divina y cómo ese patrón matemático define gran cantidad de elementos. Y aquellos elementos que no están definidos por este patrón matemático a veces son extraños a la vista, o sea, no tienen simetría y pueden ser obtusos, por así llamarlo, a mucha gente porque no sigue ese patrón natural de armonía ni de belleza. Hablando, por ejemplo, creo que más adelante está, pero si no, se los comento, la cuestión del hombre de Vitruvio, que también sigue la cuestión de la serie de Fibonacci y de la proporción divina. Una vez viendo la cuestión de los números tetraédricos, de los números triangulares, viene lo que es este término muy importante en la masonería y en los pitagóricos también, que es el de tetractis. Hay diferentes tetractis, aunque hay tetractis mayor, tetractis menor y algunas otras tetractis que no son tan conocidas,
pero la principal y la más fuerte, así por así llamarlo, que existía, que incluso los pitagóricos juraban sobre la tetractis, es esta que ustedes están viendo en su diapositiva. Noten cómo aquí tenemos la sucesión de números de forma triangular, o sea, el 1 como un punto, luego el 2, el 3, el 4, y aquí está la primera década. Si sumo todos estos puntos, tengo el 10, o sea, 4 más 3, 7 más 2, 9, y 1 el 10. Esa es la tetractis. Entonces, ¿por qué es tan importante la tetractis si solamente es una sumatoria de números de columnas sucesivas una de otra? Bueno, aquí entra la cuestión filosófica. Y la cuestión filosófica nos dice varias cosas. Por ejemplo, dice, en resumen, hablando de la figura anterior, del punto se pasa a la línea. Es decir, el 1, cuando pongo el 2, tengo 2 puntos y genero una línea. Cuando pongo el número 3 de la línea, se genera el plano a la superficie. Entonces, fíjense cómo va evolucionando la cuestión de la creación. Desde un punto, o sea, imagínense el Big Bang, o sea, de un punto, y luego se genera una derivación de él, un opuesto de él, que ya forma una línea, y luego forma un plano con el número 3, y luego formo una cuestión tetraédrica o una cuestión espacial con el número 4, que es en sí el sólido, ya viéndolo en tercera dimensión, que es como nosotros concebimos el mundo. Ya no es algo que esté en papel, sino ya es algo que es tangible y que lo puedo ver o visualizar en cuestión volumétrica. Para el ser humano, bueno, al menos hasta la fecha, y yo creo que por nuestro nivel de pensamiento o de razonamiento, será muy complicado que podamos hacer otra cosa por las limitaciones básicas que tenemos nosotros, no somos perfectos, ni mucho menos. Ya no se le agrega un quinto número, o sea, ya no, los pitagóricos dijeron que hasta aquí acababa esa sucesión numérica, es decir, que el proceso había llegado a su fin. ¿Qué significa eso de que el proceso ha llegado a su fin? Significa que el proceso es perfecto, pero perfecto para los pitagóricos, ¿qué significaba? Para los pitagóricos la perfección era que las cosas son perfectas cuando están terminadas, cuando están completas, cuando tienen un límite. Si no tienen límite son imperfectas. De ahí su animadversión con los números irracionales. Dice, el fin es una perfección. Entonces, para la concepción del ser humano no existe algo más de la cuestión volumétrica. O sea, son los sólidos como los conocemos. Es mi teléfono, así en 3D, es mi computadora, es una persona, es mi casa, es el universo, todo lo veo en 3D. No tenemos la capacidad, bueno, al menos no conozco a alguien que la tenga, de ver una cuestión de una dimensión extra. Matemáticamente, obviamente, es posible poner las dimensiones que ustedes quieran, pero ya la conceptualización de tal es muy abstracta y ya no aplica al mundo tal como lo conocemos. Por eso, para los pitagóricos, todo terminaba en el 4. Por lo tanto, el 4 es el último número que se obtiene porque pasamos del plano, del plano a la superficie, al espacio o al volumen. Y dado que no conseguimos, como les comentaba, representar un quinto punto fuera del espacio definido por los 4 vértices del tetaedro, el número 4 es para los griegos y pitagóricos el número perfecto y todo se resume a los 4 primeros números. Y aquí lo voy a ver también en una cuestión explicada de otra manera, ¿no? Si tengo el punto, si tengo la línea, si tengo la superficie y si tengo el volumen, tengo el universo. Para aquellos que estén familiarizados, el número 10 es el número del universo. Si a ese número 10 que me representa el universo, que significa que todo está comprendido en él, yo sumo ahora por medio de la adición teosófica el resultado, o sea, separo el 1 y el 0 y lo sumo, me da el 1. ¿Qué significa? Que el 10 es una representación del 1, pero en otro nivel, ¿no? en otro grado. Por lo tanto, el 10 sigue siendo el número 1, representando el universo, pero el 10 está comprendido por todos los tipos de, matemáticamente hablando, superficies, volúmenes, líneas, es decir, toda la materia existente dentro del universo. No estamos hablando todavía de una cuestión espiritual, ese es otro tema, que también los pitagóricos lo veían mucho,
Hablando de materia, esto sería la explicación de que todo el universo se puede representar con los primeros 4 números, que sería, obviamente, la mónada, la diada, el ternario y el cuaternario. El número 4, también para aquellos que estén familiarizados, significa la materia, o significa los 4 elementos, el aire, fuego, agua y tierra. Significa también muchas otras cosas que están dentro de la masonería, que no lo puedo decir abiertamente en esta conferencia, pero los que estén familiarizados saben que ese 4 también representa cuestiones muy importantes dentro de la orden. La perfección es lo que les comenté. La perfección es alcanzada con el 10, que es la suma de los números hasta el 4. La década contiene el conjunto, como la unidad contiene todo potencialmente. Por eso comenté al principio de la presentación que todos los números que resulten, todos los que existan para los pitagóricos y para los gnósticos, algunas corrientes gnósticas, y para la teosofía, es el número 1. O sea, son diferentes representaciones del número 1. Este párrafo que está al final es parte de lo que hacían sus juramentos, y dice textualmente: aquello que crees que es 4 es 10, es el triángulo perfecto, es nuestro juramento. Y aquí pueden ver una representación de lo que es la parte superior de la cábala, del árbol de la vida. Entonces el 4, el cuaternario, llega a la unidad a través del ternario y de la diada. Esa sería una forma también de explicar la perfección del número 10 y cómo el 4 genera una nueva unidad. Y aquí voy a hacer una pausa nada más para darle una explicación un poco menos matemática y menos masónica al respecto, si lo podemos ver de la siguiente manera. Imagínense que el 1 es una persona, el 2, vamos a poner un hombre, el 2 ya es un hombre y una mujer, el 3 sería el equilibrio, sería por ejemplo el hijo. Entonces, si yo tengo, si está el hombre y la mujer, y tengo el hijo, ¿qué es lo que creo? Creo una familia, que es el número 4. Entonces el número 4 se convierte en la primera unidad de la siguiente relación. Es decir, ahora tengo una familia, vamos a regresar al número 1, ahora es una familia, ahora hay otra familia, entre ellos se conocen, tienen hijos y crean una nueva unidad, que sería, por ejemplo, vamos a hablarlo así más grande, un linaje o un clan. Y de ahí me puedo hacer la misma relación numérica y creo un barrio, y de ahí creo una tribu, y de ahí creo una ciudad, y de ahí creo una civilización. ¿Sí me explico? O sea, regresando a los primeros 4 números, voy creando nuevas unidades, y todas esas nuevas unidades, al final es el número 1. Sí, sé que es medio complicado de ver a primera vista, pero filosóficamente así lo consideraban los pitagóricos y muchos de la cuestión de teosofía. Esa tetractis mayor se ve ampliamente en la masonería, principalmente en grados filosóficos, en grados altos de la filosofía del rito escocés. Y lo pueden ver también en la representación del delta masónico. Ese delta masónico, junto aquí lo pueden ver con ese ojo. Ese ojo no es una cuestión Illuminati ni es una cuestión diabólica, el ojo es una cuestión de la conciencia. O sea, el ojo que todo lo ve se refiere precisamente a que es la conciencia de cada uno de los otros. Entonces, ese delta viene del tetractis. Y aquí en esta otra imagen pueden ver precisamente esa cuestión de que todo vuelve al 1. Por el 1, para el 1 y todo vuelve al 1. ¿Por qué? Porque como lo vimos, el 4, el 3, el 2 y el 1 forman otra vez el número 1. O sea, forman el 10 y 10 es igual a 1 más 0 o es igual otra vez al número 1. Hay varias categorías numéricas y algunos filósofos y naturistas hacían relaciones de los primeros números de la primera añada de los pitagóricos con respecto a leyes naturales o leyes biológicas. Lo voy a tocar esto muy corto o muy superficial, pero, por ejemplo, los números, según los pitagóricos, se distinguían en 1. Números que no son producidos por otros números. O sea, no son resultado de sumas ni multiplicaciones de otros números. Bueno, más bien dicho de multiplicaciones. No son resultado de multiplicaciones de otros números. Como por ejemplo, los números primos o asintéticos. También podemos tener números que son producidos o números que son compuestos
que es decir, que son resultados de otros números, de multiplicaciones de otros números. Si tomamos en cuenta, como lo decían los pitagóricos, solo los números de la primera década, los números se subdividen en 4 clases, que serían los números primos, que son aquellos que no son creados ni por nadie, es decir, no son resultado de ningún producto. Y en la primera década podemos tener pues lo que es el 3, el 5 y el 7. Podemos ver porque, por ejemplo, el 2 aparece como factor de 4, de 6 y de 8, por lo tanto, el 4, el 6 y el 8 y el 10 sí son productos de otros números, es decir, son producidos por el 2. Incluso el 6 también es producido, puede ser producido por el 2, por el 2 y el 3, y el 9 es producido por el 3 y el 3. Entonces, el 4, el 6, el 8, el 9 son números, incluso el 10, son números que son resultados de unos números madre, por así llamarlos. Y esos números madre, normalmente, o la mayoría de ellos, son números primos. Otra clasificación está de la siguiente manera, dice, números primos inferiores a 10 y que no son factores de otros números inferiores a 10. Es decir, que ningún número lo produzca de la primera eneada, o sea, hablo del 1 al 9, ni que existan números que sean producidos por multiplicaciones de ese número dentro de la primera década. Y tomando en cuenta esa definición, solamente tenemos el número 7. El número 7 es un número primo que no es producido por nadie, o sea, no se puede producir por una multiplicación de números anteriores, ni hay un factor, exceptuando al 1, obviamente, que pueda multiplicar por 7 que me dé un número dentro de la primera década, porque el 7 por 2 es 14, o sea, se sale de esa definición. Entonces se dice que el número 7 es un número virgen o es un número puro. Y por lo tanto, los griegos, en específico los pitagóricos, e incluso a la masonería, ese número 7 se le consagra a la diosa Minerva, el dios de la sabiduría, porque era virgen y no engendrada, es decir, no era factor de ningún número ni del producto de factores. Otro grupo de números, que es la tercera clase, son números sintéticos, es decir, que son compuestos, resultado de multiplicaciones de números anteriores, que son inferiores a 10 y que son factores de los números inferiores a 10. En este caso nada más tenemos el 4, o sea, el 4 es factor del 8, porque 4 por 2 es 8. Y nada más es el único que cumple con esa característica. El 4 representa la materia, una de las explicaciones es la materia, son los 4 elementos, y otras cuestiones también espirituales que no vamos a tocar aquí, pero el 4 también es un número muy importante dentro de la filosofía pitagórica y en la masonería también. Y finalmente la cuarta clase está constituida por los números inferiores a 10 y que son productos de otros números de la década. Y son los siguientes: el 4, el 6, el 8 y el 9, como les comenté al principio de esta segunda parte de la exposición, es porque son productos de números anteriores a ellos que multiplicados entre sí nos dan esos valores inferiores a 10. Entonces tengo que 2 por 2 es 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8 o 2 por 2 es 8, 3 por 3 es 9 y esa sería la cuarta clase, el 4, el 6, el 8 y el 9. ¿Y para qué nos metemos en esta cuestión de estas clasificaciones o categorías numéricas de la primera década? Porque se forma otra tetractis, como vamos a ver más adelante. Dentro de la tetractis, dentro de la década, los 3 números primos primeros o principales, vamos a decirlo así, quitando al 2, que para los pitagóricos es una derivación del 1, es decir, tenían una relación extraña los pitagóricos con el número 2, porque a pesar de que era muy importante para ellos, no lo consideraban en sí como un número, sino lo consideraban como una división del 1, o sea, un extremo del 1. Entonces, de esa manera nos queda el 3, el 5 y el 7, que son números primos, es decir, que no producen otros números, ni producen otros números dentro de la primera década. En ese caso el 7. Y ustedes pueden observar que tanto el 3, el 5 y el 7 tienen una relación muy poderosa con la masonería, principalmente en los grados simbólicos o la masonería azul. Tanto el 3 como el 5 como el 7 son altamente importantes.
el 6. ¿Qué tiene de especial el número 6? El número 6 es el primer número perfecto. ¿Qué era para los pitagóricos los números perfectos? Los números perfectos los definían ellos de la siguiente manera. Números que son iguales a la suma de sus divisores, exceptuando el número en sí. ¡Ya, tío! ¿Todo bien? ¿Quién tiene fiesta o qué? ¿Sí me escuchan? Bueno, yo creo que sí. Escuchamos Sí, lo escuchamos. Ahí voy. de Uruguay. Ah, muy bien. Es que oí ruido, pero ahí voy. Entonces, los números perfectos son iguales a la suma de sus divisores. En el caso del 6, ¿cuáles son sus divisores? Pues es el 1, el 2, el 3 y el 6, pero el 6 no lo vamos a tomar en cuenta, como dice la definición, exceptuando al propio número en sí. Entonces tengo el 1, el 2, el 3. Si yo sumo el 1, el 2 y el 3, me da 6, que es igual al 6 a su resultado. Si yo multiplico el 1, el 2 y el 3, también me da el 6, que es el número que yo tengo aquí como número perfecto. Por eso son extremadamente raros los números perfectos. Y como en la antigüedad no había calculadoras ni computadoras, pues la generación de algoritmos para conocer los números perfectos, pues era un trabajo muy pesado. Y solamente se conocían el 6, el 28, el 496 y el 8128 como números que cumplían con esta característica. Pero solamente el 6 tiene esta característica tomando en cuenta que sean números sucesivos, en este caso el 1, el 2 y el 3. Es el único que tiene esa característica. Los demás también cumplen con que sus dividendos, o sus divisores, mejor dicho, su multiplicación les dé el número en sí, pero no son números sucesivos. El 6 es un número que se llama número de generación. ¿Por qué es un número de generación? Porque el 6 es el resultado de multiplicar la diada y la triada, es decir, el número 2 y el número 3. Entonces, si tengo el principio masculino y el principio femenino, tengo la generación. Y ese número 6 se consagraba mucho a la cuestión del amor, ¿no? O una cuestión de procreación, una cuestión de generación. Ese era una de las concepciones del número 6 para los pitagóricos, precisamente porque teníamos el principio femenino y el número 3, que es el primer número impar, que recordemos que es el número, se le da la cuestión de energía masculina. Entonces, si tengo la energía femenina por la energía masculina, tengo la cuestión de generación, y eso se representaba con número 6 y se consagraba a Afrodita. El número 6 también lo podemos ver en otras figuras geométricas muy interesantes, como este que ven en su diapositiva, que es la estrella de David. Y la estrella de David, podemos ver la unión de dos principios, aunque aquí no es tanto el principio masculino y el femenino, sino aquí está hablando de una intersección de lo espiritual con lo material. Entonces tengo la cuestión espiritual, que es el triángulo equilátero con la arista hacia arriba, y el mundo o la cuestión material, que es esta otra, pues tengo el espíritu y la materia en un solo elemento, que es la famosísima estrella de David. Esa segunda tetrácteris que sale de la clasificación numérica antes expuesta, me da los siguientes números: 4, 6, 8 y 9. Estos números también tienen características muy importantes. Por ejemplo, ya vimos lo que significaba el 4, lo que significaba el 6, el 8. El 8 es el primer número cubo o cúbico. Es el cubo del 2. Entonces, el 8 como primer número cúbico representa ahora, extrapola la cuestión del 4 de lo que es el plano a una cuestión del primer o en este caso es el primer cubo, y representa la amistad, la plenitud y la reflexión para los pitagóricos. Hago ese énfasis, ¿verdad? Para los pitagóricos. Entonces, el número 8 también se ve en varios grados de la masonería escocesa. ¿Sí? Se ven en varios grados de la masonería escocesa desde edades iniciáticas, y como cuestiones que tienen que ver aunque no es tema de esta conferencia, otras sesiones numéricas que van en un sentido ligeramente diferente, que también tienen como base los números,
que es de numerología, aunque la numerología tampoco es cuestión masónica, es una corriente alterna, también muy, muy famosa. El 9 es el cuadrado del 3, y siendo el 3 el primer número que era perfecto en cuanto a su concepción, al ser el resultado o el factor de equilibrio entre la mónada y la diada, ese número 9 también era altamente preciado por los pitagóricos. Incluso un autor muy famoso que es Dante, el de la Divina Comedia, era un asiduo fan, por así llamarlo, fan entre comillas, del número 9, y en su obra se puede ver esto, se puede ver cómo él tenía una fijación por el número 9 muy poderosa. El número 9, al ser multiplicado por el 3 por él mismo, es multiplicar 3 veces, bueno, en este caso 2 veces, esa cuestión de armonía perfecta. Y el 9 es el primer número que se puede dividir en 3 triadas, es decir, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso también tiene mucha connotación filosófica de diferentes triadas, cómo se van conjuntando y cómo crean el número 9. El número 9 en la masonería también tiene muchas referencias, principalmente aquellos que tengan conocimiento en la masonería simbólica de lo que es ciertas leyendas masónicas, como la leyenda del maestro masón. En la tabla tripartita también hay una referencia directa al número 9. Esa tabla tripartita la usaban los masones operativos para el cálculo y diseño arquitectónico. No, sin entrar mucho en detalle, pues ustedes probablemente puedan saber qué es lo que significa el número 9 en la leyenda del tercer grado, aquellos que lo tengan. El número 9 para la masonería y para los pitagóricos es un símbolo de la inmortalidad. Y esta diapositiva probablemente hayan visto esta asociación numérica muchas veces, e incluso como una cuestión profana totalmente ¿cómo llamarlo? Como si fuera una cuestión mágica, ¿no? Pero pues es una cuestión numérica al fin y al cabo. Donde el 9, cualquier factor que sea multiplicado por el 9, va a resultar otra vez en el número 9, en una representación diferente, pero al final de cuentas sigue siendo el número 9. Hablando, por ejemplo, de esa separación o adición teosófica que les comenté hace un momento. Entonces, bueno, esto ya saben, 9 por 1, 9 por 18, pero si yo separo el 8 y el 1, me da el 9. Si yo me voy, por ejemplo, al 5 por 9, 45, si separo el 5 y el 4, me da 9. Y así si me voy al cualquier factor, el que ustedes me digan, si suman el resultado de los números que me dé, les va a dar otra vez el 9. Por eso el 9 es el símbolo, o es considerado como signo, mejor dicho, como signo de inmortalidad. Si yo sumo los elementos de la segunda tetractis, que es el 4, 6, el 8 y el 9, me da el 27. Y el 27 tiene referencias masónicas muy fuertes en varios grados de la masonería. El 27 sería pues, el cubo del 3. Entonces, si estamos hablando de que para los pitagóricos, en general, las triadas, o sea, la cuestión de agrupamientos de 3 elementos, son muy importantes, fueron muy importantes, y para la masonería lo sigue siendo, porque tomaron como base esas enseñanzas. Tener 3 triadas multiplicadas entre sí potencializa todavía mucho más cuestiones filosóficas. Por ejemplo, ese número 27 tiene referencia directa en algunos grados de los grados filosóficos de rito escocés, como puede ser el grado cuarto, el grado octavo, el grado 11º y el grado 14º. En todos ellos hay referencias directas al número 27, desde situaciones como edades iniciáticas, hasta representaciones espaciales de temas que se toman ahí, ¿verdad? Sin poder decirlo. Entonces, ese 27 surge de la segunda tetractis. Bueno, aquí en esta segunda tetractis es explicado también cómo se genera el 27. No es la única forma, obviamente, de generarlo, pero cómo se genera a través de la segunda tetractis. Y decía Porfirio, que es era un filósofo neoplatónico. Pitágoras pasó 3 veces, 9 días en el santuario de Júpiter en Creta, en esa cuestión de meditación, cuando tenía que hacer algún
alguna cuestión que requería su atención total, haciendo una referencia en este caso al número 27. El penúltimo número que vamos a ver por su gran importancia es el número 5. El número 5 geométricamente se representa con un pentalfa, o es una estrella de 5 puntas. Esta estrella de 5 puntas que ha sido malinterpretada por muchas corrientes, principalmente religiosas, es la representación, entre otras cuestiones, de lo que es la salud para los pitagóricos. Tiene, obviamente, como ustedes pueden saber, tiene otros significados más específicos. Por ejemplo, déjenme ver si está aquí adelante. Bueno, pero no adelantarme tanto, me quedo aquí. Esa estrella de 5 puntas, es una representación también del ser humano. El ser humano pensante, el ser humano que domina sus vicios, el ser humano que tiene ese grado de espiritualidad en él. O sea, ese número 5 conjunta lo que son los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, más el quinto elemento, que ese quinto elemento es lo que se conoce como el éter o la quinta esencia. Y esa quinta esencia es esa chispa de espiritualidad, de inteligencia y de genialidad que Dios, como lo quieran ustedes concebir, le ha dado al ser humano. Entonces, ese número 5 es altamente importante dentro de la orden pitagórica y dentro de la masonería. Si nosotros hacemos relaciones en los vértices, en los ángulos, mejor dicho, de un pentágono, obtenemos lo que es la pentalfa, como lo pueden ver en la figura que tiene la estrella. Entonces, si van uniendo los ángulos o los vértices, generan esa estrella. Y si ustedes se dan cuenta, en el interior de esa estrella se genera otro pentágono. Y si yo hago la misma operación de unir los vértices, voy a estar generando otro pentágono y así hasta el infinito. Las relaciones que hay entre las líneas de los vértices, por ejemplo, aquí hay uno muy, muy específico para que fuera didáctico, entre el segmento A y el segmento B, con los valores numéricos que en realidad no importan, o sea, es una proporción lo que hay ahí, pero aquí para una cuestión didáctica pues se le pusieron números, pero pueden ser cualesquiera que ustedes quieran. Si el pentágono está bien hecho en cuanto a la medición de sus lados, esa relación se va a repetir siempre. Generamos lo que es la proporción divina o el número phi, 1.62. Es otra característica muy importante del pentalfa. Ese pentalfa también es la estrella flamígera de la masonería y incluye, o sea, se dice que esa estrella flamígera es como la que tenía, o lo que estaba representada en el jardín del Edén, dependiendo de la fuente donde lean la información, y flamígera porque la cuestión del fuego, la cuestión de la sabiduría, aleja o purifica cualquier cuestión fuera de lo que nosotros queremos. Es una cuestión espiritual porque une como cualidades, como los pueden ver en la diapositiva, como otras cuestiones más específicas masónicamente hablando. Aquí tenemos el hombre de Vitruvio, que es la que andaba buscando hace rato. El hombre de Vitruvio, fíjense que en la proporción en que fue dibujada, tenemos el pentalfa. Entonces, es esa representación del hombre pensante. Si nosotros, obviamente, como lo han expuesto en algunos, no sé, películas o en alguna literatura diferente de otra índole, incluso masónica, si las puntas de la estrella están en una situación diferente, por ejemplo, si esta estrella donde está la cabeza, esta punta, mejor dicho, donde está la cabeza del hombre, estuviera hacia abajo, entonces significaría que el hombre está siendo dominado por su cuerpo y no que el hombre domina su cuerpo. Entonces la estrella en esta orientación indica al hombre pensante, al hombre que domina su cuerpo, al hombre espiritual, al hombre que combate sus vicios y al hombre que obviamente busca esa cuestión de espiritualidad. Pero si la punta está hacia abajo, entonces es al contrario, o sea, el cuerpo domina al hombre, el hombre es esclavo de su, o sea, hablo del espíritu, ¿no? Es esclavo del cuerpo, entonces es una cuestión que va asumiendo al hombre cada vez más y más y más y más hacia una parte negativa. Por eso cuando la estrella está invertida se dice que es una estrella
bueno, es que tiene significado maléfico o maligno, ¿no? Pero filosóficamente hablando es eso, o sea, no se ve como un talismán, sino se ve como una cuestión de dominación del cuerpo hacia el espíritu y por lo tanto no hay evolución, sino hay involución. El pentagrama también es muy evidente en lo que es el tetragramatón. Este tetragramatón, que es uno de los símbolos más poderosos, uno de los talismanes más poderosos que existen, al menos para la cuestión hebrea y la cuestión masónica, así es. Y la simbología que está dentro de ese tetragramatón es inmensa. Se podría llevar toda una discusión de horas y horas nada más viendo los diferentes elementos del tetragramatón. Desde el nombre de Dios, la cuestión del principio femenino y masculino, la cuestión de la alquimia, la cuestión planetaria con Júpiter, con Saturno, el oráculo de la vara de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una simbología aquí enorme, el principio femenino, el principio masculino, el oráculo de Delfos, etcétera. Y el número 3, que es uno de los principales para los pitagóricos, es con el que voy a cerrar esta plática. El número 3, en la escuela pitagórica y neopitagórica, era la máxima. Es decir, cada colección de cosas para los pitagóricos tenía que tener esa división en 3, o sea, con relación al número 3, en 3 categorías. El 3 es el primer número que tiene principio, medio y final, por lo tanto, como les comentaba que para los pitagóricos lo perfecto era que tuviera final, es el primer número perfecto para ellos, o sea, filosóficamente hablando, no matemáticamente hablando, sino filosóficamente hablando. Tiene un principio, tiene un punto medio y tiene un final. Es como las edades del hombre, la niñez, la juventud y la edad avanzada. El 3 es en cierta forma el último número y por lo tanto el número perfecto por excelencia. Y en el sistema numérico de base ternaria, el 4 sería la nueva unidad. Y esta parte se la expliqué hace un momento con el ejemplo de la familia. El 3 es el hijo, ya el 4 es una nueva familia. Entonces ya empieza otra vez como una nueva unidad. Como lo es el 10 para la base decimal, o sea, con números con base decimal. La relación entre el 4 y el 10 se ha analizado en la tetractis mayor, que es la que vimos en la parte, como la tercera parte de la presentación. El número 3 en la masonería es ampliamente utilizado y contiene una gran cantidad de información dependiendo del punto de vista en que se quiera analizar. Y podemos tener explicaciones explicaciones o enseñanzas, mejor dicho, desde el punto de vista moral, espiritual, esotérico, o una cuestión de numerología, una cuestión de cábala. El árbol de la vida, aquí hablando de los pitagóricos, aunque no es propiamente de ellos, tiene mucha cuestión de los pitagóricos, si ustedes son analíticos. Desde las céfiras, desde las columnas del árbol de la vida, desde las ternas que hay en el árbol de la vida, son precisamente, el número 3 es muy importante. El número 3 se estudia ampliamente en el primer grado de la masonería, que es el grado de aprendiz. Y como resumen de la presentación, aquí les pongo un compendio de los primeros números y lo que los pitagóricos le atribuían a cada uno de ellos. Por ejemplo, el número 1 es la mónada, generador de todos los números y las dimensiones, símbolo de la razón, de la unidad, lo definido, lo estable, demiurgo del mundo. Hablando del demiurgo, habla también de cuestiones muy interesantes porque habla de semidioses. Y también es un tema también muy interesante para otro tipo de pláticas, de cómo conceptualizaban diferentes civilizaciones o diferentes culturas la cuestión espiritual, en específica la divina. El número 2 es la diada, símbolo de la diversidad, es la división del 1, opinión y contraposición de la dualidad, es el principio femenino. El 3, triada, símbolo de la armonía, de la perfección, del tiempo, de la segunda dimensión, es decir, del plano. Primer número impar, principio masculino. El 4, ley universal e inexorable, clave de la naturaleza y del hombre, símbolo de la justicia, de la tercera dimensión o del espacio, el eje Z. El número 5, símbolo del matrimonio, es la unión del 2 y el 3, del triángulo divino, del pentagrama místico y de muchas otras cosas. Aquí habla de sólidos regulares, pero también hay muchísimas otras cosas, ¿verdad? El número 6 es el de la procreación,
que el 2 por 3, es decir, multiplicar el principio femenino por el masculino, primer número perfecto que existe matemáticamente según la definición que vimos hace un momento. Y el número 7 es el símbolo de la virginidad. Acuérdense que es el número primo que no es engendrado ni engendra en la primera década y se le atribuye a la sabiduría o a Minerva. El 8 era considerado el símbolo de la amistad, de la plenitud y de la reflexión. Es el primer número cúbico. El 9, símbolo del amor y de la gestación, de la inmortalidad. Y el 10, que es el compendio de todo lo anterior, es la tetractis. Y esa tetractis es el símbolo de Dios y del universo, emblema supremo, suma de las dimensiones geométricas desde el punto hasta el espacio, principio, paradigma y fundamento de todo. Anagrama místico del juramento pitagórico, depositario de la escala musical. Esta cuestión final de la escala musical va más que todo en la cuestión de las diferentes, yo no soy experto en música, pero sí sé algo de ella, en cuestión de afinaciones de instrumentos musicales. Incluso la escala de afinación actual es muy parecida a las frecuencias, a la tetractis, a los números de la tetractis pitagórica. Hay variaciones muy pequeñas. Y obviamente las frecuencias musicales también crean o tienen efectos importantísimos en la naturaleza, desde los sólidos fractales hasta la cuestión de la armonía, ¿no? Y con esta frase termina la presentación y dice de la siguiente manera: no, lo juro por aquel que ha transmitido a nuestra alma la tetractis, en que se encuentra la fuente y la raíz de la eterna naturaleza. Esa frase la pueden ustedes encontrar en los versos dorados de Pitágoras, también conocidos como los versos áureos o versos de oro. ¿Qué es lo que podría seguir si a ustedes les interesa este tema y traer más inquietudes? Pues pueden ver, por ejemplo, cómo influye la tetractis en la música, en el gnosticismo, dónde entra la cuestión de los números y su explicación, la tabla tripartita, la cábala, el tarot, la teosofía, etcétera. Por ejemplo, hablando del tarot, los arcanos mayores y los arcanos menores son derivaciones también de asociaciones numéricas desde el ternario y el septenario, para ser más específicos. Y sin más, por el momento, muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada y os devuelvo la palabra, hermano Irving, por si tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, querido hermano Luis Javier Mona Peña, ingeniero también, por esta excelente conferencia. Antes de iniciar, quiero hacer mención a los invitados especiales, a los estudiantes del profesor Fabián Chilis, profesor de filosofía, al igual que yo. ¿Y tienen alguna pregunta, alguno de los asistentes en general? Se concede la palabra. Igual, si tienen el chat o levantan la mano o el micrófono. Cualquier cosa que quieran preguntar fuera de esta plática, el hermano Irving tiene mis datos y se los puede proporcionar, ya sea a través de alguna red social o a través de algún correo electrónico. ¿Sí? ¿Dudas que tengan o algo? Se concede la palabra. Todo estuvo... Adelante. No, les comentaba, si tienen alguna pregunta, con confianza pueden activar su micrófono y hacerla aquí el querido hermano Luis Javier. Sí, gracias. Sí, es mucha información para un periodo tan corto de tiempo, pero la idea básicamente de esta plática es sembrar esa inquietud o esa duda en este caso, de una filosofía milenaria, pitagórica, y precisamente ahora con esta noción de lo que significa para ellos, puedan adentrarse en cuestión personal, en forma personal, en estos misterios muy interesantes de la filosofía, ¿no? ¿Dudas, preguntas o comentarios que quieran hacer? Adelante. Aquí tienen una pregunta de Filosofía Esotérica Uruguay. Pregunta si el 1 y el 9 son números sagrados. ¿No sería el número 19 el más sagrado de todos? Para los pitagóricos, como les comenté hace un momento, los números principales
estaban entre el 1 y el 10. Para otras corrientes filosóficas, por ejemplo, algunas cuestiones de teosofía, sí tomaban en cuenta eso como la pregunta ha sido expuesta, pero el 1 y el 9 para los pitagóricos en realidad seguía siendo el 1, o sea, 9 más 1, 10, 1 más 0, 1, se regresaba al número 1. Entonces, cualquier número después del 10 es una representación diferente, lo vuelvo a repetir, del 1, y no había nada más para ellos. O sea, aunque aquí les puse algunas nociones de números como el 27, como algunos otros, realmente para los pitagóricos lo que importaba era la primera década. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo en el chat? ¿Un comentario que tengan? Con todo gusto. Beatriz, tenéis el uso de la palabra. Pues nada más agradecer al ponente de que sí es muchísima información la que está contenida en esta conferencia, y nada más a lo mejor agregar ahí algo de lo que yo he podido trabajar sobre las tríadas pitagóricas. Como las tríadas pitagóricas, si todos recordamos por ahí en la escuela el triángulo rectángulo, los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa siempre es la suma de dos números, un número par y su consecutivo impar. Entonces, como están presentes siempre lo masculino y lo femenino en la creación de la tríada pitagórica. Y gracias, muchas felicidades por toda la información. Gracias. Muchas gracias. Y a sus órdenes. ¿Alguien más que tenga el uso de la palabra? Si me permite, querido hermano Irving, el uso de la palabra, sí, gracias. Claro, tenéis el uso de la palabra. Gracias, muy amable. Querido hermano Luis Javier, os felicito a nombre de la respetable logia simbólica Mujeres Insurgentes del Estado de Coahuila por tan brillante exposición. Sobre todo porque nos abre las puertas a seguir estudiando, a seguir conociendo. Usted mencionaba tarot, cábala, teosofía, que nos llevan a otros niveles de conocimiento más profundos. Pero esto que usted acaba de mostrar, con el cuidado debido al respeto que esto se merece, bueno, yo estoy encantada, sobre todo por la forma tan didáctica como usted lo fue llevando. Desconozco muchos términos matemáticos, pero sin embargo usted fue muy didáctico para irnos llevando en este planteamiento y que podamos conocer de esta escuela pitagórica que junto con otras escuelas como la jónica o la pluralista, pues trataron de construir toda una filosofía que hasta el día de hoy sobrevive. Queda mi reconocimiento, querido hermano, muchas gracias. Es cuanto, querido hermano Irving, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, a la orden. Gracias. En el chat me dicen cuál es la próxima conferencia. Aquí te escriben mi hermano Luis Javier Mona Peña. Excelente plática, un saludo de tus compañeras Edna y Marisol del Tecnológico de Saltillo que están aquí presentes. Un abrazo. El primero un abrazo para ellas. Y luego otro chat que dice, si el primero y el 9 son sagrados, ¿no sería el número 19 el más sagrado? Si lo puedes contestar. Es la de ese rato, sí. Es la pregunta que hicieron hace rato. Excelente. La siguiente conferencia, de hecho, va a estar grabada, si la quieren. Permiso. ¿Alguien tiene una palabra? Tenéis el uso de la palabra. Adelante. Cuando Pitágoras dijo que los números eran cosas, hubieron filósofos que las cosas eran números en sí mismas. Hubieron filósofos que se le opusieron y dijeron que estaba loco. Presentan que en la computación gráfica, en las nuevas generación de computadores cuántica, en la computación cuántica,
número está basada en números, en 1 y 0. Sin eso sería imposible. Así es. Aunque ya hablamos de un sistema numérico, de un lenguaje máquina que se le conoce, ¿no? Que es básicamente estados finitos de 1 y 0, o encendido apagado. Que por hardware es mucho más fácil de manejar que un sistema con base decimal o base octal o cualquier otra base. Sí, estoy de acuerdo. Ok. La siguiente cuestión que nos aquí escriben en el chat, Ferbea, es ¿por qué en Pitágoras no había cabida para los números imaginarios? Si la imaginación es parte de la vida y la creación, pues primero se imagina, luego se crea. ¿Qué nos puede responder? Los números imaginarios surgieron después de esta corriente. O sea, por ejemplo, para los números imaginarios ni siquiera los concebían como tales. O sea, no es que no estuvieran de acuerdo, sino que ni siquiera les pasaba por la cabeza. Una de las cuestiones que empezó a decaer en la cuestión de la doctrina pitagórica era los números, pero dejen ustedes los imaginarios, los números irracionales. Y de los números irracionales hablamos de que cuando trataban de explicar algo tan simple como la raíz de 2, que es un número fraccional, 1.4142, se quebraron la cabeza porque para ellos el resultado tenía que ser un número, pero para ellos el número era un número entero y un número natural. Hay muchas anécdotas y muchas leyendas al respecto. O sea, también se dice que hubo confabulaciones para asesinar a ciertos matemáticos que contraponían la filosofía pitagórica. Y incluso no me acuerdo exactamente el nombre de uno de ellos muy famoso, pero se dice que los pitagóricos, porque al hacer público, o si pretendía hacer público las enseñanzas o la cuestión de los números racionales, podía echar abajo muchas de la enseñanza pitagórica hasta el momento. Y se dice que hubo complots para asesinar gente, pero estamos hablando ya en una cuestión especulativa. Con respecto a los números imaginarios, surge mucho después, y esos surgen ya más que todo con la cuestión de ingeniería, y ya con el cálculo y el álgebra superior, es donde toman un rumbo muy diferente y una importancia como la que realmente tienen. O sea, la persona que hizo la pregunta pues tiene mucha razón. O sea, ¿por qué no se tomaban en cuenta? Bueno, pues eran las limitaciones técnicas de la época. O sea, tampoco era que estuvieran en contra de ellos, sino que no los concebían. ¿Alguna pregunta que tengan en el chat o algún comentario que le tengan que hacer al ponente? ¿Algo, un comentario, una curiosidad o algo? Mare, tenéis el uso de la palabra. Buenas noches. Bueno, primero que nada, una felicitación, ¿verdad? A Luis Javier Mona. Muy buena plática para las personas que hemos estudiado matemáticas. Hay muchos conceptos que conocemos, cosas que ya sabíamos, pero también nos quedamos con muchas cosas nuevas que aprendimos, ¿verdad? Entonces yo lo felicito, la verdad que fue una muy buena plática y estuvo llevada de una muy buena manera, todo muy bien entendido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente. ¿Alguna pregunta o algo que quieran hacer? Aquí en el chat, Alejandro Benítez está preguntando que en general cómo se aplican estos conocimientos y esta información en nuestro quehacer diario. Esto que nos expuso el querido hermano, ¿lo llevamos a un quehacer diario? Esa es una cuestión muy interesante, pero también es una cuestión muy personal, porque al hablar de la filosofía, al hablar, por ejemplo, de que el número 5 representa al ser pensante, al ser que desbasta los vicios, al ser que trata de ser espiritual, al ser que cree ser digno o que busca ser digno de Dios como templo material, hablas de una cuestión personal. O sea, si ya tienes el concepto de lo que significa ser espiritual, de lo que significa ser perfectible, pero aún con el concepto no lo haces y ya entra una cuestión personal. Claro que tiene un aterrizaje, por así llamarlo, en el mundo real, pero no es un aterrizaje matemático como diseñar un modelo como tal, no es
no es sacar un modelo matemático de un circuito electrónico o de un motor, sino aquí es, filosóficamente hablando, cómo concibo yo la unidad del todo, cómo concibo yo la dualidad, cómo concibo el equilibrio que tiene que haber entre entre diferentes formas o partes de mi ser o de mi entorno para lograr evolucionar. Esa cuestión matemática filosófica es la que sí es aplicable, pero tiene mucho que ver con las bases que traiga uno en cuestión moral y también en cuestión de estudio. Y no me refiero a un estudio académico como tal, sino un estudio de la gran cantidad de información que hay de muchas corrientes filosóficas que nos ayudan a entender el mundo de otra manera. Saludos desde Uruguay. Felicidades a nuestro ilustre hermano Javier Mora. Por aquí comenta Fervea que fue el paso de Mataponto a quien supuestamente asesinaron los pitagóricos. Ándale, no me acordaba del nombre. Irving. Sí. Aquí, felicidades a nuestro ilustre hermano Javier Mona. Me encantó la conferencia aquí en el chat. Mil gracias, entendido y saludos. Excelente conferencia, querido hermano. Excelente presentación y muy agradecido de Uruguay. Fabián Chiles. También hacemos una distinción a nuestra hermana República de Uruguay en hacer esta conferencia. Y no sé si tengan en haber ido a esta conferencia. Y no sé si tienen alguna pregunta o algo, un comentario ya para seguir a unas dudas o algo, sino para dar la constancia, mi querido hermano Carlos Guevara. Repito, cualquier pregunta que puedan tener fuera de esta sesión, nos la pueden hacer llegar de diferentes maneras. Supongo que Irving va a poner los datos con los contactos que él tiene y con toda confianza pueden hacerme llegar sus dudas para hacerlas más grandes. Aquí dicen en el chat de que me gustaría saber un poco más sobre el orfismo en Pitágoras. Aquí dicen en el chat, si me lo puedes explicar, por favor. Pues Orfeo era uno de esos grandes pensadores junto con Ahura Mazda y algunos otros antiguos, vamos a llamarlo así, como avatars de la humanidad. Y Orfeo era un privilegiado porque tenía una capacidad intelectual enorme. Entonces fue un líder en su época, fue un líder donde empezaba a tener esa cuestión de lo espiritual, o sea, era no son clanes, sino vamos a llamarlo como tribus específicos de los orfistas, que los llamaban, y toda esa información de Orfeo, que Orfeo fue asesinado en su momento, atrajo a muchas corrientes filosóficas. Incluso Orfeo es, junto con como puede ser Pitágoras, o puede ser el mismo Jesús, o puede ser Buda, o algunos otros grandes pensadores de la humanidad, una figura muy importante en la cuestión de conocimiento. Hablar de Orfeo es hablar de toda una historia allá en la antigüedad. Pero así en pocas palabras, para responder a la pregunta, los pitagóricos estaban vamos a llamarle enamorados de la filosofía de Orfeo, desde cómo conceptualizaba las cosas, de la capacidad que tenía de gestión para sus seguidores, esa claridad mental para concebir lo espiritual y lo terrenal, fue base para los pitagóricos en su formación. Sería así como que un resumen muy rápido, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta y felicitaciones aquí, mi querido hermano Luis Javier Mona Peña? Gracias. Felicitaciones. Aquí dice filosofía esotérica, cualquier examen médico para conocer el grado de salud de las personas, ¿sus resultados se expresan en números? ¿Qué me puedes responder igual? Bueno, ahí sí desconozco porque no estoy familiarizado con los exámenes médicos, pero... Perdón. Hola. Pues, Hola. supongo que no.
Sí, Hola. sí, dígame, sí, dígame. Sí, no es una pregunta, es una afirmación. Ah, ok. Cualquier examen médico que tú agarras ahora, los resultados, el número de leucocitos, los números de el colesterol alto es un porcentaje. Me refiero a que todo se expresa al final en números. Ah, ok. Así es. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Un comentario o algo, es bienvenido. Si no, pasamos, mi querido hermano Carlos Guevara, para la entrega de constancia. Muchas gracias, querido hermano. Voy a compartir aquí pantalla para dar lectura al reconocimiento del querido hermano Luis Javier Peña. Ahí ya se ve mi pantalla, sí, ¿va? No, igual no se ve nada más la pantalla del querido hermano Luis Javier sí. Munapeña. Igual si puede. Primero. Primero. Exacto. Ahí sí va. Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, se otorga el reconocimiento a Luis Javier Mona Peña por la conferencia Filosofía Numérica Pitagórica realizada en el marco del ciclo de conferencias de la revista American Hoy, El Nuevo Tiempo y el Círculo Potosino de Estudios de la Masonería. Ahí signamos Carlos Guevara Requena, un servidor, presidente del Círculo Potosino de Estudios de la Masonería, y el querido hermano Irving Ernesto Cuellar Pacheco. La revista American Hoy, Un Nuevo Tiempo, y queremos agradecer al querido hermano Luis Javier Mona Peña por la luz vertida esta noche, también a todos los que asistieron el día de hoy. Agradecemos su tiempo y queremos poco a poco ir creciendo estas conferencias. Nos pueden encontrar en redes sociales como Revista América Hoy, El Nuevo Tiempo y el Círculo Potosino de Estudios de la Masonería. Ahí generalmente anunciamos qué día va a ser la próxima conferencia y el tema. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias por el reconocimiento. Estoy muy agradecido que se hayan fijado en mí para dar esta pequeña plática sobre algo tan interesante como es la filosofía pitagórica, y lo recibo con mucho agradecimiento y mucho cariño. Un aplauso, levanten sus micrófonos y aplauso para el querido hermano ingeniero. Gracias. Bien, nos vemos la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Invitados especiales Uruguay, nuestro hermano país de Uruguay. Les mando un abrazo a todos, a Fabián Chilis, un abrazo a todos sus alumnos y les mando la constancia, querido hermano Luis Javier Mona Peña. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga excelente noche. Un abrazo a todos y pasen excelente día. Y para Día de los Maestros también en México. Nos vemos. Un abrazo. No, sí es cierto. Gracias, Felicidades. gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz